Buenas tardes y bienvenidos a Comentando. Ante todo, quiero dar las gracias a los televidentes que nos han escrito ponderando la calidad del programa y sobre todo de sus invitados. Una televidente se refirió a la originalidad de los temas de Comentando y sobre todo al hecho de que no suelen presentarse en el circuito comercial de televisión. Pues bien, hoy vamos a tener uno de esos temas que no encontramos por lo general en los medios. Se trata del bilingüismo. La problemática del bilingüismo, o sea, el dominio en cualquiera de sus grados de dos idiomas o el multilingüismo, en el caso de varios idiomas, no es un fenómeno reciente. De hecho, existió siempre. Lo que sí es totalmente nuevo es el debate en torno a esta problemática. Hay que decirlo abiertamente, la enseñanza bilingüe crea tensiones. Algunos consideran que es una fuerza disruptora, desintegradora, desarmonizadora. En algunos estados del país, la educación bilingüe está prohibida. En otros, se la tolera, aunque sí, sin mucho estímulo, y tal vez es el caso de la Florida. Y sin embargo, el dominio de dos o más idiomas es como disponer de varias ventanas, a través de las cuales nos asomamos al mundo, nos asomamos a las diferentes culturas, aprendemos de ellas, gozamos de ellas y de esta manera enriquecemos nuestra espiritualidad. Para conversar sobre este tema me acompaña el doctor Ryan Pontier de la Universidad Internacional de la Florida. Ryan, bienvenido a Comentando. Un gusto tremendo tenerte en el programa. Muchas gracias. Estoy encantado de estar aquí. Con tu permiso, voy a darle a los televidentes algunos datos de tu biografía profesional. El doctor Ryan Pontier es experto en bilingüismo, vía alfabetización, educación bilingüe y pedagogía educativa. Sus investigaciones se centran en la instrucción bilingüe y la formación de maestros en educación bilingüe. Pontier es presidente de la Asociación de Educación Bilingüe de la Florida, presidente del Grupo de Interés Especial de Investigaciones y Evaluación de la Asociación Nacional de Educación Bilingüe, entre otras presidencias, porque estas no son las únicas. Y un dato bien importante, junto a su esposa, cría a 2 hijas bilingües. Bueno, Ryan, ¿qué edad tienen tus hijas? Bueno, ahora tienen 9 y tienen 6 años, o sea que están en el 4º y el 1er grado. ¿Y qué tal su bilingüismo? Bueno, supongo que eso depende de cómo se define el bilingüismo, pero digo yo, es muy bueno. Qué bien, qué bien. Por cierto, no eres originario de la Florida, sino de New Jersey. Exactamente. ¿Cómo fue que te interesaste en este tema? Bueno, en el 7º grado tenía la opción de escoger entre idiomas, el francés o el español. Supuse que el español iba a ser más de una ventaja. Resulta que sí, tengo razón. Me gustó bastante. Seguí en high school. Tenía por 3 de los 4 años a una maestra muy importante. Entonces en college me especialicé en el español. Pasé un año en Madrid, mi 3er año de la universidad, viviendo con una familia madrileña y estudiando en una universidad española. Entonces me mudé a la frontera de Texas y México y enseñé el 3er grado en español por 2 años y ya llevo 15 años aquí en Miami. Oh, magnífico, magnífico. Bueno, antes de preguntarte por el bilingüismo de Miami, antes te referías en tu respuesta sobre tus hijas. Sí, depende de lo que se considere bilingüismo. ¿Qué cosa es ser bilingüe en nuestros días? Bueno, ser bilingüe es usar 2 idiomas flexiblemente.
Y esa última palabra, flexiblemente, es muy importante. Y se observa aquí en nuestra comunidad, en Miami, y en muchas comunidades bilingües o multilingües. Si quiere, entonces doy unos ejemplos. Por favor. Que, por ejemplo, nosotros hacemos esta entrevista en español. Más tarde se lo cuento a mis papás en inglés. Mis hijas miran un show de televisión en inglés y cuentan a una amiga en español. O a veces escriben usando un poco de inglés y un poco de español. O sea, es que normalmente la situación que dicta o que nos dice cómo tenemos que, digamos, lenguar o qué idiomas tenemos que usar. Ya, sí, lo que te refieres precisamente, primero que hay diversos grados de bilingüismo, Sí. mucho, poco o muy mucho, por así decirlo, y también que depende de las circunstancias, del contexto. Exacto. Bien, ahora vayamos al tema de Miami. Se ha dicho siempre que Miami es una ciudad bilingüe, no sé lo que tú piensas, te voy a dar mi parecer. Yo no lo creo tanto así, es decir, yo creo que aquí hay muchísimos hispanos que no hablan una gota de inglés y que se manejan perfectamente en español, nada más que ir a Hialeah, por ejemplo. No necesitas el inglés en Hialeah. Bien, hay otros, quizás los hijos de estos hispanos, que no hablan una gota de español o lo hablan con muchas deficiencias, ¿no? Hay que decir que algunos lo hablan muy bien, si tanto el inglés como el español. En fin, quiero conocer tu opinión. Bueno, como usted ya ha dicho, es un tema difícil. Pero digo yo que sí, Miami es una ciudad no solo bilingüe, sino multilingüe. Y eso se observa en el hecho de que hay personas que están usando español, inglés, criollo haitiano, hebreo, portugués y más. Y cuando se considera el todo de Miami, sí, por cierto, somos multilingüe. Cuando nosotros miramos a un individuo, a una persona, entonces sí, hay posibilidad de que solo use uno de esos idiomas, solo español, solo inglés, lo que sea. Lo que yo observo también es que incluso en un lugar como Hialeah, donde se usa mucho español, que se usa el inglés también, con una palabra como pullover, zipper. Hay unas palabras que nosotros pensamos como inglés que se han integrado al vocabulario de estos llamados hispanoparlantes. Ya. Por ejemplo. Bueno, así, entonces, hablando de ponte el pullover, sube el zipper, bájate del car, algo así. O incluso en los verbos que nosotros usamos, que son, digo yo, súper bilingües, que nosotros vamos a parquear el carro, que se supone que es una combinación de park en inglés y esa IAR del infinitivo en español. Súper creativo porque están usando lo que ya saben, lo que nosotros reconocemos como inglés y español para crear una palabra nueva, que se entiende en nuestra comunidad, que a lo mejor no se entiende en una comunidad completamente monolingüe, claro, pero aquí se usa, se comunica así, y hasta el punto de que a veces es más, digo yo, effective en estas comunidades que, por ejemplo, usar lo que se piensa que es solo español puro, digo, entre comillas. Claro, bueno, algunos de los ejemplos que ponía, por el caso, por ejemplo, de parquear o parqueo, existían, por ejemplo, recuerdo perfectamente en los años 50 en Cuba se utilizaban eso. No sé en Colombia, no sé en Guatemala cómo era el asunto, pero hay formas acá de la llamada vinculación entre lenguas, por ejemplo, llámame para atrás, Sí. que es una traslación de la formulación call me back, Sí. y también la idea del you are not supposed to, es decir, tú no estás supuesto a hacer esto o yo no estoy supuesto a hacer, que en español es incorrecto, ¿no? Pero que por influencia del inglés se incorpora al idioma español, al habla de manera natural. Exacto, exacto. Y digo yo que y las investigaciones también, el research, que así es el bilingüismo.
que cuando nosotros somos bilingües, cuando nosotros vivimos en un lugar bilingüe, así se entiende y así se habla. Claro, claro. Incluso no se pudiera decir que en las condiciones de Miami o de un territorio permeado de varias lenguas es incorrecto. Es decir, es lo natural que se hable así. Sí, y un punto importante a hacer también es que las personas bilingües sí también pueden distinguir entre idiomas. Solo porque hacen algo que nosotros pensamos como mezclar idiomas, no quiere decir que no puedan hablar solo español, solo inglés, lo que sea el idioma. Claro que sí. Ahora, pasemos a un tema un poco más general. A diferencia de Europa, donde hay una tradición de multilingüismo que se pierde en la historia de los tiempos, el estudio de idiomas al parecer no apasiona a los estadounidenses. De hecho, según estadísticas, menos de un 1% de adultos en Estados Unidos son competentes en una lengua extranjera impartida en la escuela. ¿A qué se debe esto? Bueno, hablando del tema difícil, digo yo que por lo menos por parte tiene que ver con el racismo. Ya. Que el bilingüismo es algo que it's getting traction en comunidades más monolingües, con personas anglo, Sí, porque se dan cuenta de los beneficios que tiene el bilingüismo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos escuelas que fomentan el bilingüismo en esas comunidades y muchas veces no tanto en las comunidades donde tenemos English learners ya. o niños bilingües que Sí. están aprendiendo el inglés. Pero tenemos a niños súper inteligentes, súper creativos, que vienen a la escuela usando, por ejemplo, español, criollo, haitiano, portugués, lo que sea, y están aprendiendo el inglés. En otras palabras, ya está ahí el bilingüismo, Claro. por lo menos los principios del bilingüismo. Sí. Pero estamos sobrepasando por esas comunidades. Y muchas veces se encuentran más personas racializadas o racialized, como Ajá. personas que muchas veces se consideran no anglo, que viven en esas comunidades. Ya. También hay una idea, no sé qué opinas de ella, sino que se habla del anglocentrismo. Es decir, el inglés ha sido en los últimos tiempos, ¿no? Siglos, digamos, tan importante en el mundo de la tecnología, en definitiva, en el mundo de la cultura, que todo el mundo quiere saber inglés en todas partes, ¿no? Y entonces, cualquier norteamericano dice, ¿y para qué? Es decir, ¿para qué me sirve saber francés o saber ruso o alemán si con el inglés voy a donde quiera? Es decir, no hay esa motivación. Bueno, yo diría primero que hay muchos beneficios al bilingüismo. Entonces, lo académico, lo cognitivo, social, cultural, económico. Digo más. En la escuela, entonces, un niño que está desarrollando su bilingüismo normalmente termina las tareas más y más rápido que un monolingüe. Tiene ese potencial. Para lo cognitivo, entonces, aumenta su función ejecutiva, que es que puede enfocarse con más facilidad en una sola tarea, que nosotros hacemos siempre con el bilingüismo. Si Claro. tenemos que usar solo inglés, solo español, sí podemos usar los dos, como sea la situación. También aumenta su red social. Con el bilingüismo se puede hacer amigos o por lo menos relationships con más personas. Claro. Y con eso, entonces, lo cultural, que tu comprensión del mundo expande, que tú vas a entender más puntos de vista. No es que tú siempre vayas a estar de acuerdo con todos, pero que sí, aumenta tu comprensión. Y por fin, lo económico, que una persona bilingüe muchas veces gana más dinero que una persona monolingüe. Sí, las ventajas son evidentes. Ahora, para el desarrollo del bilingüismo, para preservarlo, en el caso de los alumnos que vienen con 7 u 8 años, es decir, ya tienen elementos de gramática, de ortografía, en cualquier idioma originario de sus países,
para mantener eso junto con la nueva apropiación del idioma inglés. Hay dos factores básicos, son la escuela y el hogar. ¿Qué papel asignas a cada una? Al menos aquí en Miami. Bueno, cuando yo hablo con los papás, en lugar del hogar, les digo que hay que usar el idioma o los idiomas con que están cómodos, porque así van a seguir siendo maestros muy eficaces, que canten, que lean, que recen, que hagan lo que hacen, Yeah. como están cómodos. Si eso es español, fenomenal, porque van a ser más auténticos con sus hijos. Si eso es con inglés, ok, está bien. Pero también depende de la meta que tiene la familia. Claro. Entonces, si la familia quiere que el hijo siga aprendiendo español y un tipo específico del español, entonces sí, vale el esfuerzo usar más español. Digo yo que no obligar que solo se use español, que es una destreza, una manera muy normal usar, demandar, a lo mejor eso es una palabra muy fuerte, pero demandar que se produzca tanto español como posible y entonces los padres sigan modelando. Bueno, luego entonces en la escuela, que la escuela reconozca e invite el uso del no inglés, incluso cuando inglés es la meta. Y eso entiendo, porque estamos viviendo en un país que valora mucho el inglés tiene mucho poder. Pero entonces incluso las maestras, los maestros monolingües, tienen que darse cuenta de que los niños vienen a la escuela con conocimiento, con experiencia, con creatividad en idiomas que no son el inglés. Claro. Entonces, usar ese conocimiento, esas destrezas en el no inglés para aumentar con el inglés. Y entonces, que las maestras y los distritos escolares reconozcan que no solo usar ese otro idioma como puente al inglés, sino también seguir desarrollando el bilingüismo, que el niño va a necesitar usar su bilingüismo con su familia en Miami, en la comunidad. O en su profesión. Claro, claro. Y eso también es un tema importante, porque muchas veces yo tengo a los estudiantes que me preguntan, bueno, usted, profesor, está hablando de este bilingüismo que es flexible. ¿Y cómo es que yo voy a conseguir un trabajo cuando mi future employer me pide un bilingüismo y cuando él o ella dice bilingüismo, quiere decir inglés, español al mismo nivel? Y bueno, la respuesta es difícil. Claro. Y yo me tengo que pensar, reflexiono un poco y digo que en ese caso, ojalá el empleador diga, bueno, usted va a tener que usar el español para hacer tales cosas o el inglés para hacer tales cosas. Y entonces si quiere hacerles una prueba, está bien. Pero si no, entonces mi esperanza es que nosotros como comunidad, como sociedad, nos demos cuenta de que el bilingüismo no es la misma suficiencia en dos idiomas. Claro, claro. Sabes que en los años 60 Miami era puntera en la enseñanza bilingüe. De hecho, venían educadores de otros estados Sí. a estudiar las experiencias que se estaban desarrollando acá en Miami. Al parecer, y por diversas razones, ese tiempo dorado ya pasó. Hoy en día los maestros de español de las escuelas primarias, la mayor parte de ellas, ofrecen clases de apenas media hora diariamente y en las aulas encontramos muchachos que pueden dominar ya el español porque vinieron con el español aprendido o vienen muchachos haitianos o vienen muchachos anglos o vienen rusos o portugueses que no saben nada de español y todo el mundo está ahí junto, ¿no? Adelántame un pronóstico, es decir, ¿qué opinas de esto? Pues sí, las cosas han cambiado
antes donde había más valor en el bilingüismo en la escuela, ya parece que no hay tanto. Y eso tiene que ver con bastantes cosas, Sí. con las leyes que nosotros tenemos, con las pólizas que nosotros tenemos, empezando con las federales, Sí. luego estatales, hasta incluso los distritos diferentes. Entonces, cuando nosotros no estamos promoviendo tanto el bilingüismo y los idiomas, entonces, ¿cómo que nosotros vamos a tener programas dentro de las escuelas que Claro. valorizan a todo eso? Más es que, sí, agrupando niños que están en, digamos, otros lugares en el continuo bilingüe en la misma clase puede ser difícil. A una mano, sí, así es la vida, Sí. pero a otra mano, entonces, si estamos hablando de avanzar en un solo idioma, puede ser un poco más difícil. Pues vamos a ver qué pasa en el futuro, pero sí, más de media hora es necesario y también pensar en la meta que tenemos, porque si la meta realmente es crear a niños bilingües, entonces tenemos que tener experiencias auténticas para aprender y para practicar y luego para usar regularmente nuestro bilingüismo. Y eso, por lo visto, no pasa mucho en las escuelas. Es que sí, hay maestros fenomenales, digo, ¿Cómo no? y escuelas y distritos, pero the most I see es que no ocurre así. Ya. Por cierto, sabes que hay un estudio reciente de la Universidad de Cambridge en Inglaterra que detectó un buen desempeño en todas las asignaturas de los alumnos que se consideran a sí mismos bilingües. O sea, no es que lo sean o que lo sean perfectamente o sean completamente, sino que piensen que ellos son bilingües y que lo asuman, bueno, con orgullo o como una característica de su propia identidad. ¿Qué me dices de eso? Bueno, es que ya sabemos que lo que nosotros creemos afecta bastante lo que hacemos, como nosotros nos portamos. Entonces eso tiene sentido. Pero los resultados son importantes porque si nosotros tratamos a nuestros alumnos como bilingües, me pregunto si hay más posibilidad de que sí se hagan bilingües. Ya, ya. Bueno, bueno, ya te has referido a las ventajas de ser bilingüe desde el punto de vista cognitivo, desde el punto de vista cultural, incluso desde el punto de vista económico. Ahora, si te preguntara qué pudiera hacerse para compensar las deficiencias o insuficiencias que existen en nuestro ámbito en torno a la educación bilingüe, ¿qué pudiera hacerse para incentivar el estudio de idiomas que tal vez para ti como para mí es importante y nos motiva a ambos? ¿Qué pudiera hacerse? Pues cierto, pensar en esas ventajas, en esos beneficios que tiene el bilingüismo, pero también usar ejemplos que son relevantes a lo que están haciendo los alumnos en la escuela, por ejemplo. Entonces, leer libros que tienen a personajes donde los alumnos se ven, que hablan como los alumnos que están en la clase, que viven en lugares como los alumnos en la clase. En las escuelas usar el lenguaje, cómo se usa en la comunidad, a la vez que nosotros estamos fomentando prácticas monolingües. O sea, que estoy de la opinión de que tenemos que usar, por ejemplo, el español para ayudar con el inglés y el inglés para ayudar con el español, pero también tenemos que ayudar a los alumnos a desarrollar sus prácticas en solo inglés y también en solo, si otro idioma es español, en el español. Y entonces yo creo que usar estos ejemplos que realmente reflejan las vidas de nuestros alumnos es importante. Y también pensar en las figuras populares, que hay muchísimos cantantes que son bilingües, que cantan bilingüemente.
tenemos a políticos que son bilingües, que por lo menos, digamos, detrás de la escena, right, behind the scenes, hablan bilingüemente. Me imagino que no te refieres a los políticos que en campaña chapurrean un mal español para ganarse la simpatía de los votantes y que después de luego se lo olvidan por completo. Estamos llegando ya a los minutos finales del programa, que lamentablemente siempre es demasiado corto. Bien sea por la escuela o bien sea por el hogar, hay muchos estudiantes que siendo bilingües en esa primera etapa de la escuela primaria, van perdiendo poco a poco su capacidad bilingüística. Es decir, ¿cuáles son las implicaciones negativas? Porque antes nos referimos a lo positivo. Sí. ¿Cuáles son las implicaciones negativas de perder la lengua nativa? De perder la lengua nativa, entonces, bueno, más tiempo que no se usa, entonces, como otras destrezas que nosotros tenemos, se puede perder. ¿Se puede recuperar? Sí, claro. Entonces, para no perderla, tenemos que dar oportunidades auténticas, seguir usándola. También, hablando de las destrezas que se necesitan para ser bilingüe, con más años, algunas cosas son más difíciles. No Claro. es imposible hacerse bilingüe. A los 99 años sí se puede hacer bilingüe. ¿Cómo no? Y hay algunas capacidades que nosotros tenemos que se hacen más fuertes con la edad. Por ejemplo, nosotros sabemos aprender otro idioma o tenemos destrezas como context clues, pensar en cómo se ve una palabra, cómo suena una palabra y hacer la conexión con otra cosa, otra palabra que nosotros ya conocemos. Sí. Eso es importante, pero a la vez pronunciación puede ser más difícil, porque los huesos, los músculos que tenemos en la boca, en la garganta, en la cara, se ponen en, digamos, su lugar. Y eso es más difícil. No imposible, pero más difícil pronunciar algunas palabras como se espera en un idioma. Bueno, pues creo que la conversación ha sido bien importante, bien relevante, y ojalá que tengamos una nueva oportunidad para tenerte en el programa, quizás para abordar algún tema bien específico de alguna experiencia. Ojalá que sea una experiencia positiva para detenernos en ella, ¿no? Una experiencia positiva acerca de la educación bilingüe. Quiero aprovechar para darte, de verdad, muchas gracias por tu presencia acá, por tus fundamentadas opiniones, y espero que nos veamos nuevamente. Pues muchas gracias, ha sido un placer. A los televidentes, gracias por su atención. Nos vemos el próximo domingo a las 6 de la tarde con un nuevo tema original. En este caso va a ser la Navidad, los problemas de la Navidad. Nos vemos. Hasta pronto.